Es el Dios eterno a quien alabamos, exaltamos y bendecimos en esta mañana. Amén. Quiero orar un momento al Señor para entonces hacer la exposición que Él tiene preparada para esta mañana. Acompáñenme, hermanos. Padre, qué señal de tu fidelidad, de tu gracia y bondad pones en cada corazón de los que en esta mañana hemos llegado aquí para exaltarte, bendecirte y adorarte. Señor, y hacer una expresión clara, Señor, de nuestra fe gloriosa en el Señor y Salvador Jesucristo, nuestro bendito Señor. En este momento, Dios, quiero pedir tu auxilio, tu dirección. Quiero ser fortalecido en ti, oh Señor, y en el poder de tu fuerza para estar de pie delante de ti y delante de la congregación. Que este consejo, que por la exposición sea claro, sencillo, pero que tu Espíritu Santo lo ponga en cada corazón, oh Dios, para bien de nuestras almas, para afirmarnos en nuestra relación contigo y para que tú apercibas, Señor, a cualquiera que entre nosotros todavía está indeciso, tiene alguna duda, espera algo sobrenatural. No hay nada más sobrenatural que el nuevo nacimiento. Que así sea con cualquiera que en nuestro medio lo necesite, oh Dios. Clamo a ti para que tú abras el entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros a la verdad que vamos a compartir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oro. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Como ya anunció el pastor Vélez, nuestro hermano amado, esta mañana vamos a avanzar hacia el final de la serie, del capítulo 12, donde estábamos la semana pasada, siguiendo con la serie La vida y enseñanza de Jesús. Nuestro Señor se encuentra en Jerusalén. Es la última semana de su ministerio público. Y el versículo 36b, en el pasaje que vamos a ver, les voy a decir ya cuando lo vamos a ubicar, que aparece bajo el título o epígrafe de ese pasaje que consideraremos hoy, indica el final de su ministerio público. ¿Bien? Ya Jesús no iba a hablar nada más entre la gente. ¿Bien? Fíjense que la palabra de Dios, y vamos a verlo con más detenimiento, expresa, y lo expresa en este caso el escritor, el apóstol Juan. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Más claro no puede estar. De aquí en adelante, en este evangelio de Juan, Jesús hablará solamente con sus discípulos o con aquellos que le procesaron en el juicio que culminó en su sentencia de muerte, y muerte de cruz. Yo les invito entonces a que en esta mañana sigan en sus Biblias la lectura en Juan capítulo 12, me acompañen siguiendo la lectura, y vamos a ver los versículos finales, o esta porción final, desde el versículo 37 hasta el 50. El título y tema para este mensaje es la incredulidad de los judíos. La incredulidad de los judíos, hermanos, ante la gloria de Dios
que Él trajo a los hombres en Cristo, a esa gloria eterna, a esas palabras poderosas para convencer a los pecadores de su tiempo, del tiempo de Jesús, y para todas las épocas. El que es digno de ser alabado, exaltado y glorificado y creído, como hemos dado demostración y testimonio en esta mañana, aquellos que oían las palabras de Jesús y que vieron, nadie les contó, vieron las señales que Jesús hacía, tristemente le rechazaron en su inmensa mayoría. Por eso es que tanto el pasaje como el título de lo que vamos a estar considerando en esta mañana es la incredulidad de los judíos. Estamos de pie para hacer lectura, honrar esta palabra del Señor que tenemos delante en esta mañana. Versículos, capítulo 12, versículos 37 al 50. Estas cosas habló Jesús y se ocultó, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Okay? Tomen nota de eso, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. También piensen y vean esa palabra y la diferencia que vamos a estar considerando más adelante. ¿Bien? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y va a dar la razón de por qué no podían creer. Citando de la palabra de Dios otra vez: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Aquí se refiere no solamente a la gloria del Padre, sino a la propia gloria del Señor Jesús. ¿Okay? Jesús estuvo presente en ese momento glorioso de esa manifestación de Dios en el templo. Esto lo tenemos en el capítulo 6 de Isaías. Y Juan está diciendo aquí, qué interesante y qué profundo es esto. Hermanos, y esto es para que doblemos nuestras rodillas delante del Salvador. Porque lo que está diciendo aquí, y lo digo ahora porque no lo tenía incluido en el pasaje como tal, y no puedo pasarlo por alto. Si lo hago, no tendría buena conciencia con el Señor. Está diciendo aquí, explicando, aplicando, vamos a ponerlo así, el apóstol Juan, que ese Dios que el pueblo de Israel conocía, que le dio los mandamientos, que hizo grandes proezas en el Antiguo Testamento, que era el soberano, que era el único y verdadero Dios, era el Hijo de Dios. Isaías vio su gloria, la gloria que como del unigénito, Cristo vino y nos trajo en los días en que estuvo entre nosotros. Por eso Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gloria a Jesús, bendito sea su nombre en esta mañana. Versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos
no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bendiga el Señor su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Un comentarista bíblico afirma que este versículo 37, que inicia el pasaje allí, es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Por lo que dice, por lo que describe, por la condición en que está la persona que no hace caso a la palabra de Dios. ¿Sí? Es uno de los versículos más tristes de la Biblia porque presenta la crudeza de la incredulidad del hombre, sin ocultar nada. Lo expresa muy claro. Notemos que el apóstol Juan infiere el tema de la incredulidad. Aunque no dice aquí, no habla de la incredulidad de una manera directa, pero está inferido allí. O cuando nosotros lo leemos, podemos deducir, no sé si ustedes, el asombro con que el apóstol se expresa, hermanos, allí. Fíjense en ese versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Formidable esto. Gloria a Dios. Es normal en el apóstol Juan que él se refiera a los milagros como señales. Y cuando el apóstol usa la palabra, el concepto señales aquí, lo hace indicando con ello que estos milagros y las palabras inclusive con que Jesús habló y explicó los milagros no hacían otra cosa que apuntar en una dirección concreta, que tenían un propósito definido. El mismo apóstol Juan en el capítulo 20, los versículos 30 y 35, él lo dice el propósito por la cual él escribió el Evangelio. Y el Evangelio no habla de otra persona, no destaca otras señales, que las señales que Jesús hizo una y otra vez, y las palabras que él habló acerca de él y su relación con el Padre, de una manera amorosa. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Estoy leyendo esos dos versículos, las cuales no están escritas en este libro. Lo que está diciendo de las señales no son solamente todas las que él escribió en su libro, ¿verdad? Sino las que escribieron también, o a las que se refieren los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto es lo más interesante que podemos escuchar del propósito. Y para que creyendo, pues es el propósito, para que creyendo tengáis vida en su nombre.
de la única manera que el hombre no podrá tener vida eterna en el nombre de Jesús, es por su incredulidad. Por lo tanto, el asunto es serio y el asunto es actual, es presente para la vida de los oyentes en esta mañana entre nosotros y para todos aquellos, ¿verdad?, que están sin el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. En otras palabras, las señales fueron con el propósito de cumplir las escrituras que se habían ya profetizado, y lo que se había profetizado desde tiempos de antiguos, desde los profetas mismos, es que Israel no creería. Ellos no creerían, porque fíjense ustedes que habla, no creían en él. Había una falta de voluntad constante y progresiva de aceptar a Jesús con una fe genuina y viva. Ese es el significado del concepto creían. O sea, creer tiene que ser de esta manera, ¿sí?, con una fe genuina y viva. Pero ellos no tenían la voluntad de creer. Eso es duro decirlo, pero es pertinente y sabio que cada uno de nosotros, a la luz de lo que estamos viendo, que se nos presenta como si fuera una película, ¿verdad? Cuando leemos estos pasajes, hagamos introspección personal, ¿verdad? ¿Por dónde vamos nosotros en nuestra fe? ¿Estamos nosotros cuidando nuestra fe, atentos a ella? Somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero esta gracia de Dios se manifiesta y es genuina cuando la voluntad nuestra, el deseo personal, los planes que hacemos, la relación que queremos tener como lo primero y lo máximo, apunta a Jesús, apunta al Dios eterno y verdadero. Lo contrario puede ser entonces una fachada, ¿verdad?, de credulidad, cuando lo que quizás la persona es un incrédulo. Seguimos entonces adelante, solamente traigo esto para que veamos lo importante, lo pertinente que es para cada uno de nosotros. Fíjense que creían, la palabra que se usa aquí es a esa falta de voluntad. Y fíjense que es la incredulidad, no es otra cosa, manifiesta, y el que vive en esta condición lo sabe. Así como nosotros lo supimos, pero así también como nosotros los creyentes en Cristo Jesús podemos dar testimonio fiel, testimonio claro, con seguridad y con testimonio del Espíritu de Dios en nuestro interior, que somos hijos de Dios, convencidos, persuadidos de la obra que Jesucristo vino a hacer y que su gracia nos ha alcanzado. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Y que la expresión de nuestra fe en el Señor Jesucristo es una que es genuina y que es viva, que es para que nosotros la proclamemos y la hagamos saber a las demás personas. Israel fue endureciéndose espiritualmente cada vez más, haciéndose insensible a la obra y a las palabras de Jesús. ¿Cuán convencido estás tú de las verdades del Evangelio? ¿Okay? ¿Cuán convencido estás del resultado de tu fe? ¿Has oído de Jesús? ¿Cuán convencido entonces estás de esas verdades que tienes que haber escuchado, que tienes que haber comprendido por la dirección del Espíritu Santo y respondido por la fe? Todo esto a la larga es la obra,
¿verdad? La iniciativa de Dios por su Espíritu para los que han de ser salvos, así como lo ha sido con nosotros. Fíjense que la palabra del Evangelio, el mismo apóstol Pablo la resume de esta manera, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Amado oyente, amada oyente, en esta mañana, haber escuchado, haber conocido y haberse persuadido o estar aún persuadido de estas verdades, de las enseñanzas, requiere, para no avanzar a un estado espiritual, en el tal se llega a decir de que no puedes creer, demanda fe, demanda aceptar, recibir esas verdades en tu propio corazón. ¿Sí? A este estado de progresión, de que ya no pueden creer, no solamente, y lo vamos a ver un poquito con más claridad, que no es solamente cuestión de nosotros desear, ¿verdad? Sino de que nosotros creamos y que avancemos, porque lo contrario de no creer es no poder a la larga. Es una trampa del enemigo, ¿verdad? Es una voz sutil, es una obra del que es el mentiroso, el que engaña. Pensar que todo está bien. Bueno, yo no he creído hasta hoy, pero todo está bien, ¿verdad? Pensando que podemos perder la libertad por la cual precisamente el hombre sin Cristo, ¿cómo se llama? Hace toda clase de maromas para no perderla. Es justamente lo que se pierde. Porque se pierde la libertad verdadera. Cuando tú creas que entonces vas a creer y puedes creer, te quedarás esperando. El hombre sin Cristo endurece su corazón en la medida en que pospone el creer. El estar persuadido, pero bueno, todavía voy a esperar un poquito más. Tenemos entonces que ver que esta era la condición en que estaban aquellos en Israel. Hermanos, y Jesús les está dando aquí una admonición, les está presentando un cuadro que es de advertencia para ellos. Más que de juicio, de advertencia. Miren lo que está pasando. No avancen a tal punto que ya no puedan creer. No solamente que no quieran, sino que no puedan, porque ya el corazón se ha encallecido, ha llegado a un punto que como tú no quieres creer, pues ya no vas a poder, porque por la dureza de tu propio corazón, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, no por muchas ocasiones, sino que Dios mismo lo dice aquí en su palabra y lo vamos a ver, Dios mismo entonces endurece el corazón del hombre. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? Pero si Dios me endureció, no. Tú fuiste dando pasos y resistiendo la gracia de Dios, y resistiendo las bendiciones, y posponiendo el recibir lo más preciado, el regalo más importante y preciado, que es la salvación en Cristo y todos los beneficios que ellos traen. Pues llega un punto en que Dios traza la raya. Y cuando tú quieras, no va a ser posible porque
Dios ha endurecido tu corazón, porque tú has preparado el terreno. ¿Bien? O sea que aunque Dios endurece el corazón como castigo, ¿verdad? Como castigo para el hombre que finalmente llega a un punto en que Dios tiene que dejarlo. Dios los abandonó. Y claramente vemos eso en la carta a los Romanos, en ese capítulo 1. No le daban gracias a Dios hasta que Dios entonces los dejó a su suerte. ¿Y a cuál suerte avanzaron? A una libertad que los hacía cada vez peores. La descripción que se nos da allí en 1 de Corintios, en Romanos, en ese capítulo 1, es difícil de leer, pero tiene que ver con todo esto que estamos diciendo aquí y que el Señor es el que lo dice por su santa y bendita palabra. Así que no es suficiente haber escuchado, no es suficiente haber conocido, hermanos, y hasta recitar el Evangelio. Hay quienes, este pasaje que leímos, que es un resumen de lo que es el Evangelio, lo han memorizado en alguna dinámica, en un retiro de matrimonio, un retiro de jóvenes, un retiro evangelístico, lo han memorizado. Pero no se trata de memorizarlo y de conocerlo y de creerlo en el sentido de que estás persuadido de él, sino lo has creído. Puedes decir eso realmente de ti, que Cristo murió por los pecados, por nuestros pecados, pero que tú lo puedas personalizar, que Cristo murió por mis pecados, conforme a las Escrituras, y que fue muerto, fue resucitado, y al tercer día, ¿verdad?, resucitó. Y todo esto conforme al plan de Dios, desde los tiempos eternos. Eso es lo que significa conforme a las Escrituras. No es el evangelista el que a la larga te quiere abrir los ojos. Es el Evangelio que es poder de Dios. De eso trata el Evangelio de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. A esta progresión de haber escuchado y de no haber creído, de no querer creer, fue que avanzaron estos israelitas. Y si tú no has recibido al Señor Jesucristo por la fe en esta mañana o hasta este día, mira, acoge esta enseñanza como noticia de última hora. Porque tú no sabes si todavía Dios te va a poner la disposición de que sigas escuchando, siquiera. Tal incredulidad, hasta la última consecuencia, fue descrita y fue profetizada por el profeta Isaías 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, el apóstol, hace referencia a ella como sucediendo en los días del profeta, porque se traslada al día de los profetas, cuando la situación era exactamente igual en el pueblo de Dios. Los profetas, no solamente Isaías, todos los profetas una y otra vez llamaban al pueblo al arrepentimiento. Traían a la luz pública los pecados. Avisaban de la condenación que estaba sobre sus cabezas. Pero ellos no creían. Vamos a ver qué eso es lo que significa cuando veamos la cita. ¿Bien? Pero también, no solamente ese pasaje o los pasajes que utiliza el evangelista Juan describen aquel momento de incredulidad en el pueblo de Israel, sino que el apóstol está diciendo, hoy se está cumpliendo esa escritura, porque en su depravación el hombre
sigue sin creer, sigue en su rebeldía, sigue en querer ser libre, en hacer las cosas diferentes a como Dios indica. Tira la flecha, pero no dan el blanco de Dios, ni una sola. Ese es el estado y la condición del hombre sin Cristo. Pero entonces el evangelio y la predicación de la palabra, la amonestación, el llamado de parte de Dios a través de la predicación, del estudio bíblico, del llamado que se hace constantemente, ¿verdad? Es la respuesta que el hombre debe responder a esa realidad que Dios ha puesto para con él. Tú puedes llegar a creer. ¿Qué sucede? Es asunto del corazón. ¿Okay? No es asunto del lugar a donde yo voy a oír o donde estoy, o lo que ya he oído y lo que pues asiento con mi mente. Tengo lo que se llama un asentimiento intelectual, pero el corazón ha creído, ha recibido, ha aceptado esa verdad. Allí es que está el problema. No está en Dios, está en el hombre que oye, pero rechaza. Vamos a ver entonces ese versículo 38 donde la palabra de Dios nos habla claramente, porque el apóstol está diciendo que las señales que se hicieron y que aquellos hombres del día de Jesús no creyeron, las rechazaron, tenía un propósito inclusive, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Era un cumplimiento a aquella profecía, aquel llamado de Dios a los hombres que siguieron en sus malos caminos. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque si el brazo del Señor se les hubiera revelado, hubiese el hombre creído, o se hubiese conmovido, ¿verdad? En su ser interior, al llamado, a la oportunidad, al amor de Dios llamando una y otra vez, se hubieran convertido. Pero eso lo que significa aquí es que realmente no quisieron creer. La palabra del Señor, llegó un momento en que ya ellos no la entendían. Dios cegó su entendimiento. Dios endureció su corazón. ¿Sí? A la actitud de no recibir, de no confiar en el Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 39 entonces aquí puntualiza la razón del estado avanzado de incredulidad tanto en los israelitas de antaño como en los israelitas del presente de los días de Jesús aquí en la tierra. ¿Bien? Como en los que se corren en los tiempos o en el tiempo que se corren el riesgo en nuestro tiempo presente. En nuestro 2025, mucha gente, muchas personas. Por esto no podían creer. Va progresando la cosa. ¿Okay? Eso es lo que dice el versículo 39. Notemos, hermanos, el progreso de esta incredulidad. Primero, no creían en él, versículo 37 al 38. Ni creían los antiguos. Por eso es que dice: ¿quién ha oído la voz del Señor? La habían oído. Esto es como la respuesta era: nadie la ha oído, nadie la ha querido escuchar. ¿A quién se le ha manifestado el brazo del Señor? La respuesta lógica era: a nadie o a muy pocos, demasiado pocos, cuando hay tanta incredulidad.
Luego el versículo 39 habla de que no podían creer. Y en el versículo 40 Jesús cita nuevamente a Isaías. Esta vez en el capítulo 6, versículo 10. Voy a leer y que aparece aquí en la inserción que hace Juan en el pasaje que tenemos aquí, en el versículo 40. Así no tenemos entonces que ir atrás a Isaías porque es lo mismo. Está citando literalmente la profecía. Dice el versículo 40. ¿Por qué era que no podían creer? Porque también dijo Isaías, versículo 30, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Tal como en los días de Isaías, así también en los días del Señor, el Señor había endurecido el corazón del pueblo para que no entendiesen el significado de su predicación y sus señales, con la consecuencia terrible de que no pudieran volverse a Él. ¿Sí? Y como resultado de no volverse a Él, pues no ser sanados. Había un juicio de Dios sobre aquel pueblo que se estaba cumpliendo en los días del Señor en la tierra, en aquel pueblo israelita. Hermanos, y que se sigue cumpliendo en un sentido, en un buen sentido, en el día presente que nos toca vivir. Muchas personas no creen. Los que rechazan conscientemente la verdad, quedan indefensos ante la mentira. Quedan desprovistos. Ese fue uno de los casos que Pablo describe en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 10 al 12. Y cito: por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la autocomplacencia, en el chance que el hombre quiere seguir, ¿verdad? Tomándose, aún en este tiempo presente. Porque la vida hay que vivirla. La vida hay que vivirla bien. Hay que disfrutar. No hay nada malo en eso. Esa es la filosofía del hombre hoy. Y qué triste es eso, ver en la televisión la ridiculez de los artistas, los argumentos de los políticos que son de unos partidos y otros, que son entrevistados, los planes que el hombre hace y que no llegan a cumplirse, cosas como esa. Ese es el resultado de la incredulidad en el corazón del hombre. ¿Bien? Pablo está enseñando en este pasaje, hablando acerca de las señales de la segunda venida de Jesucristo. ¿Bien? ¿Y quiénes son entonces estas personas que se complacieron en la justicia, en la injusticia y no en la justicia, que no creyeron la verdad de Dios y fueron engañados? ¿Quiénes eran esos? ¿O quiénes fueron en los días del apóstol? En los días presentes también. Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Está claro? ¿Bien? Serio, ¿no? Así lo declara la palabra del Señor. El teólogo Agustín de Hipona dijo una vez: si se me preguntase por qué no podían creer, contestaré brevemente: porque no quieren, porque no querían. No hay diferencia. Hoy es
la misma razón. ¿Bien? No pueden creer, llega ese punto y es triste que ya no puedan creer porque no quisieron desde un principio. La segunda vez tampoco quisieron, la cuarta, la quinta y en muchos casos ellos mismos pierden la cuenta, las personas, hasta que llega el punto en que ya dejan de querer, ya no les interesa. El hombre se vuelve cínico, apático. Qué triste eso, ¿no les parece? Bueno. Ahora, gracias a Dios. Además de los que no creían, veamos un rayo de luz. Había algunos que creían en él, pero en un sentido eran medios convertidos o medios crédulos. Eso es lo que el hombre plantea, pero ¿podrá ser un hombre medio convertido o medio incrédulo? No, no es así. Dios no establece esos parámetros, ¿verdad?, en sus declaraciones y llamados para con el hombre. De esto es de lo que nos habla el capítulo 12 en los versículos del 42 al 43. Dice esta palabra del Señor: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa, y dice la causa específica, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. La Biblia dice que con todo y eso, algunos creyeron. Y entre ellos podemos notar que habla de los gobernantes, de entre los gobernantes, de los miembros del Sanedrín. Es decir, personas importantes dentro del judaísmo de aquel tiempo. Nosotros conocemos y sabemos por nombre el nombre de algunos de ellos, por lo menos porque la palabra misma lo declara, y gloria a Dios porque es así, ¿verdad? José de Arimatea y Nicodemo eran miembros de ese Sanedrín. Ellos creyeron en Jesús. ¿Bien? Sabemos que en un momento dado ellos se identificaron abiertamente como discípulos y se identificaron como discípulos en un momento bien particular. ¿Bien? Porque es fácil identificarnos como creyentes aquí, pero cuando nuestra vida coja un riesgo, cuando seamos amenazados, allí es donde José de Arimatea y Nicodemo se identificaron con Jesús. Embalsamaron su cuerpo y lo enterraron, como era la costumbre a hacer. ¿Bien? Otros que no se mencionan aquí en la Biblia, pero que son parte de esos que creyeron, ¿bien?, no lo confesaban. Y dice aquí que era para no ser expulsados de la sinagoga. Los fariseos, cuando murió Lázaro, cuando Lázaro resucitó de entre los muertos, una de las señales portentosas de Jesús, que no podían, por más que quisieron tapar la resurrección de Lázaro, ¿verdad?, y por más que eventualmente quisieron tapar la resurrección de Jesús, era imposible. Todos conocían a Lázaro. Quizás allí había fariseos participando, pues, del servicio fúnebre y de aquel momento, ¿verdad?, de luto por la muerte de Lázaro y la expectativa de que Jesús hiciera algo. No tenían excusa, pero aún así no creían. ¿Por qué? Porque estos fariseos se dieron cuenta que por causa de la resurrección de Lázaro, la popularidad de Jesús se puso en 10. De un 0 que era para ellos, se puso en 10.
y veían cómo muchos se iban tras Jesús. Y ellos por celo, entonces, ya habían amenazado, ¿verdad?, a los hijos del ciego que Jesús sanó en un momento dado, ¿verdad?, de que a cualquiera que siguiera a Jesús, que diera testimonio de Jesús y hablara de él, lo expulsarían de la sinagoga. A ese miedo era a lo que ellos le tenían. Le tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga. ¿Bien? Porque ser expulsado de la sinagoga para ellos era algo muy serio en aquellos tiempos. Ser expulsado de la sinagoga era para un judío como haber sido expulsado del cielo. Era tan dramático, era lo único que tenían, y de la única manera, lo más cerca que tenían al cielo, era su religión, no era Jesús, que era el camino, la verdad y la vida. Y si eran excomulgados de la sinagoga, ¿qué les iba a quedar? El sentir de ellos era, pues, que los botaron de la sinagoga y lo tomaban como si los hubieran expulsado del mismo cielo. Pero no solamente eso, sino que también sus seres queridos, ¿bien?, los iban a rechazar, los iba a rechazar la sociedad, se les iba a despojar de sus propiedades. Hermanos, pero aún a ese precio, si hubiese sido así, hubiese sido así, no hay ninguna justificación para no confesar públicamente al Señor, que nos ha salvado, que nos ha hecho tanto bien. ¿Sí? Entonces, no hay razón para que en nuestro contexto hoy nosotros nos convirtamos, ¿verdad?, en creyentes secretos. ¿Sí? No hay razón para ello. Y eso es parte del testimonio del creyente. Juan dice que los gobernantes que llegaron a ser sus discípulos secretos del Señor Jesús amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y sucedió lo mismo, ¿verdad? Y sucede en el tiempo de hoy con tanta gente. Con esto me refiero a personas que por temor al rechazo de sus conocidos, aunque han recibido al Señor Jesús, sin embargo, se resisten a identificarse con Él. Y por eso no hablan de Él en los trabajos, ¿verdad? O en los contextos en que pueden hablar de Él. En la oficina del médico, pues aquí hay una hermana, voy a decir su nombre porque lo que voy a decir es una bendición, es una ilustración de lo que significa esto. El miércoles, como voy a ser atrevido el martes, dar ese testimonio público, ya es público. Y de bendición y edificación. La hermana Marta fue un médico allí y te voy a preguntarle que si a iniciar una conversación evangelística con el médico. Le hizo una pregunta que nunca nadie le había hecho y que él nunca había pensado en eso. Y entonces se inició una conversación abierta con él, porque él la invitó a que le dijera, a que le explicara. Eso es hablar de Cristo. ¿Bien? Eso no es ser uno que es un creyente escondido. Y de esto es de lo que Jesús está hablando aquí, hermanos, en el Señor. Estas personas, muchos de ellos, importantes en su contexto social y de trabajo, por ejemplo, resistían identificarse con Él. Y por eso no hablaban de Él. No se congregaban. No se bautizaban. Se avergonzaban del Señor. Ocultaban sus verdaderas convicciones para conservar sus posiciones en el Sanedrín y el honor que las demás personas le deben.
creyendo ellos que sí, que alguien les debe honor, ¿verdad? Preferían más el honor de las personas que alabar ellos el nombre del Señor Jesús. Seguramente la mayoría de los creyentes, aún los que estamos aquí, nosotros, y me incluyo, ¿verdad? En algún momento hemos cedido a la presión social a nuestro alrededor y hemos dejado de confesar a Jesús. Hemos perdido una oportunidad, de seguro más de una. ¿Tú sabes cuántas? Yo sé que a mí me ha pasado. ¿Bien? Ahora, en todo caso, allí, y digo esto para consuelo, para fortaleza, aún allí, donde hay verdadera fe, tarde o temprano, Cristo será confesado. Así que anímate a confesar el nombre de Cristo. No esperes que sea por allá muy tarde. Eres de Cristo, te identificas con el Señor. Has dado testimonio público, inclusive con el bautismo. Pues entonces también habla de Cristo sin ser un creyente. Habla con tu prójimo sin ser un creyente pues de la Gestapo o de la Guardia Privada. Hablemos de Cristo, hermanos. Finalmente, los versículos del 44 al 50, quiero solamente leerlos y dar unas palabras finales. Versículo 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es imposible creer en Dios sin creer en Cristo. Eso pasa de boca, ¿bien? Pero no es la realidad. Dice el versículo 45, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermano, y en ese juicio no se va a poder negar nada. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús habla en términos de alternativa. Y hay dos alternativas en los asuntos espirituales. ¿Bien? Nunca habla en términos medios. Sabemos que una de las amonestaciones y de las sentencias de Jesús al hombre, que tiene que ver específicamente con esto que estoy diciendo aquí, la dijo el Señor, ¿verdad? Que a los tibios, los que están en ese medio de lo frío y lo caliente, los tibios, ese es el término medio, los vomitaré de mi boca. Más claro no lo puedo ilustrar. Entonces, es posible, hermanos, creer en Él o no creer en Él. Una de las dos. Es posible andar en la luz o permanecer en tinieblas. Lo que no es posible es un punto medio. No es posible seguirle a medias.
No es posible creer en el Padre y no creer en Jesús, como les dije ya. No es posible rechazarle y pretender que sus palabras no me juzguen. Porque el que me niega, yo le negaré, dice el Señor. El que me niega, esas palabras se volverán contra él en el día del juicio. Entonces es imposible que estemos en un medio donde pensemos que no va a ser como nosotros, que va a ser como nosotros pensamos y no como Dios ha declarado, porque Él es el juez. No es posible aceptar algunas palabras del Señor y no otras. Algunos de sus mandamientos y no otros, hermanos. Y el mandamiento del Padre, lo hemos leído, es vida eterna. Jesús termina las últimas palabras de su ministerio público apelando a los oyentes a creer en Él para que tengan vida eterna. Este podría ser entonces tu momento de decisión más importante de la vida. ¿Cuál será tu decisión? ¿Creerás si no has creído? ¿Te decidirás con la ayuda del Señor, si ya eres creyente, a apelar a su gracia para obedecer el que hables de Jesús, aprovechando las oportunidades que tenemos todos los días para hacerlo? De eso se trata. ¿Soy un religioso incrédulo o soy un hijo de Dios que confiesa el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Así lo plantea el Señor en su palabra y así lo dejo para contigo, porque Dios espera, espera una respuesta de cada uno de nosotros. Si alguno se ha dado cuenta entre nosotros que se ha distraído, que nos hemos distraído, tengamos cuidado, seamos cuidadosos, pidamos al Señor gracia para no dar pasos hacia la incredulidad, sino pasos hacia la fe robusta, hacia la fe que edifica cuando hablamos, cuando tomamos decisiones, que sean las propias, que sean con buen corazón, con la motivación correcta cuando servimos al Señor en todo asunto que tengamos la oportunidad de hacerlo. El Señor sea glorificado, bendecido en cada una de las vidas aquí en esta mañana. Amén. Amén. Padre, gracias por este tiempo y por estas palabras, oh Dios, que confieso que si no fueran tus palabras, si no fuera tu consejo, si no fuera apegado a lo que tú dices, yo no las diría, oh Dios. Pero es tu palabra, es tu consejo. Y como portadores de esta verdad y ministros de tu palabra, tenemos que decirlo. Difícil, pero tú lo puedes hacer consolador. Solamente en el creer, solamente en el decidir por ti, oh Señor, en nuestras vidas a todo momento. Toma esta palabra, Señor, y habla a los corazones. Confirma a los creyentes y pido para la iglesia y pido personalmente de nuevo, Señor, para demostrar que yo estoy en la fe, que mis hermanos también lo están. Y que otros puedan considerar el salir de su rincón, de las tinieblas en que quizás hasta el día de hoy viven, y puedan venir a la luz, porque el que viene a Jesús viene a la luz, y el que viene a la luz de Cristo, sus tinieblas son dispersadas. Oh Padre, hay esperanza, y yo quiero deseo que esta esperanza tú, oh Señor, la pongas en el corazón de los que la necesitan en esta mañana. A ti te encomiendo a cada uno de los presentes
y también me encomiendo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.